Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la dieta vegetariana y de la dieta vegana. Vamos a ver las diferencias que existen entre estas dietas, sus repercusiones para la salud y cuándo es necesario tomar suplementos nutricionales. Para todo ello tenemos los siguientes invitados. Desiré Victoria Montesinos, que es nutricionista y profesora de la UCAM. Muchas gracias por venir, Desiré. Alfredo Gil, que es dietista nutricionista. Gracias por venir, Alfredo. Muchas gracias. También nos acompañará en la segunda parte del programa José María Sandri, que es coordinador del máster de nutrición clínica de la UCAM. Esto lo hacemos obviamente para mantener la distancia de seguridad por los problemas del COVID. Vamos a dar paso a lo que le gustaría saber a la gente de la calle sobre la dieta vegana y la vegetariana. Siendo vegano, tengo esos nutrientes que debería o tendría la necesidad de tenerlos, y esa era mi duda. ¿Ser vegano puede traer consecuencias a largo plazo? ¿Ser vegano es cuestión ética o alimentaria? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Desiré, ¿cuál es la diferencia entre ser ovolácteo vegetariano o vegetariano y vegano? Pues es una buena pregunta porque realmente existen muchas dudas acerca de esto. Un ovolácteo vegetariano sería aquella persona que realmente prescinde del consumo de carne, pero no del consumo de huevos y de leche, básicamente porque lo que no quiere es hacer sufrir al animal con su muerte, pero sigue consumiendo productos de origen animal. Sin embargo, un vegano es aquella persona que no solo ya de por sí tiene una dieta, sino que tiene un estilo de vida en el cual no quiere hacer sufrir al animal ni tampoco quiere consumir productos que provengan de él. Eso significa que deja de lado no solo esos productos de origen cárnico y demás, sino también los productos testados como los fármacos o incluso los cosméticos y demás. Todo eso lo deja de lado. Entonces sería un poco más una diferencia entre dieta y estilo de vida también. O sea que el vegano es más un estilo de vida, no solo es un tema de alimentación, ¿no? Exactamente. Y los ovolácteos también no toman tampoco pescado, solo toman leche y huevo y vegetales. Exacto, solo leche, huevo, también puede ser que miel, me aventuro a decir. Sí, pues. y vegetales. Y vegetales, muy bien. Alfredo, los ovolácteos vegetarianos, ¿esas personas al hacer esa dieta pueden tener algún déficit nutricional? Aunque el huevo y los lácteos tienen un aporte de vitamina B12, sí, la mayoría de dietas ovolácteo vegetarianas, el aporte no es suficiente como para cubrir las necesidades base, por lo cual se recomienda ese aporte de vitamina B12 en forma de suplementación tanto a las personas que siguen una dieta vegana estricta como a aquellos que consumen huevos y leche también. Muy bien. O sea que sí deben suplementar por lo menos la vitamina B12. Correcto, ¿no? Sería una recomendación general. Tenemos una sección Palabras de Médico. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra vegano. Muy buenas, vamos a hablar de los veganos. Bueno, ¿de dónde viene la palabra vegano? Que viene del inglés vegan, término introducido por un ebanista y tallador inglés, Donald Watson, en 1944, para referirse a los que no comen ningún producto animal. Hasta ese momento el término utilizado era el de vegetariano, procedente también del inglés vegetarian. Bueno, perdonen la pronunciación, intentamos hacerlo lo mejor posible. Ese vegetarian, usado en la década de 1830 para promover una dieta sin animales, aunque estos sí que consumen productos derivados de los animales que no causan su muerte, como leche, huevos o miel. Palabras de médicos. Desiré, vamos a centrarnos ahora en una persona vegana. ¿Puede tener déficits nutricionales? Si puede tener, ¿cuáles serían? ¿Y qué suplementos vitamínicos debe tomar? Pues a ver, lógicamente una persona vegana puede tener déficits nutricionales como puede tenerlo una persona que no es vegana. Es decir, al final lo que tenemos que seguir es una dieta proporcional, equilibrada y con todo ello sí que podemos obtener todos los nutrientes. Ahora bien, es cierto que en los veganos hay un déficit claro que es el de B12. El B12 sí que habría que suplementarse, por supuesto, pero el resto de nutrientes, tanto macro como micro, realmente no hace falta suplementarlos siempre y cuando lo hagamos bien y tengamos una dieta equilibrada. Lo que pasa es que hacerlo bien no es fácil, ¿no? No es fácil. Eso lo iremos viendo a lo largo del programa, porque luego a veces tienen déficit porque no tienen el conocimiento suficiente, lo iremos viendo.
Alfredo, ¿una persona vegana debe tomar suplementos de ácido graso omega 3, los famosos EPA y DHA? Realmente no sería necesario el consumo de esos suplementos. Primero, porque no hay ninguna patología asociada a ese déficit de ácidos grasos ya del EPA y DHA, y pueden obtener omega 3 ALA de alimentos como el lino o las nueces o del aceite de lino. Y otra cosa que podemos observar en la población vegetariana es que la conversión endógena, la del propio cuerpo, de esos ácidos grasos en EPA y DHA se ve aumentada. Entonces no sería necesario realmente. De todas maneras, si se tomara la decisión de suplementarlos, siempre sería conveniente buscar un suplemento también que sea de origen vegetal. Claro, porque si no, eso es muy importante. Claro. Bueno, los veganos eso, en fin, se lo conocen en principio y lo miran bastante bien. Desiree, vamos a imaginarnos una familia, un padre, una madre, que son veganos y quieren que su hijo sea vegano. ¿A qué edad podría empezar el niño a ser vegano o la niña sin repercusiones para su salud? Realmente lo que hay que tener en cuenta es que lo imprescindible es la leche materna. Entonces, hay que dar de mamar al niño y la etapa del proceso de dar de mamar puede abarcar hasta los 6 meses o incluso hasta los 2 años. Entonces, a partir de los 2 años, siempre y cuando tanto el padre como la madre tengan una supervisión de un nutricionista o un endocrino, sí que podrían realizarlo a partir de los 2 años. Pero nunca se puede sustituir la leche materna por una bebida vegetal ni nada del estilo. Pero a partir de los 2 años ya teóricamente, pero yo creo que has hecho una puntualización muy importante, un nutricionista, un endocrino que conozca el tema, porque si no sí que podría ocurrir bastantes déficits. Si no conoce, porque tú has dicho antes, Alfredo, el tema de por ejemplo, las semillas de lino, pero si la gente no sabe todas esas cosas donde puede haber determinados micronutrientes, sí podría tener más déficit, ¿no? Totalmente. Vamos a ver, Alfredo, otro caso. Una mujer embarazada puede hacer una dieta vegana y si la hace puede incurrir en déficits nutricionales para ella o para el embrión o el feto. Como ha dicho antes Desiree, una persona vegana puede tener los mismos déficits que, aparte de la vitamina B12, que puede tener una persona omnívora. Realmente a una mujer embarazada se le va a suplementar siempre el yodo y el ácido fólico, y en caso de tener anemias se le suplementaría también el hierro, ¿vale? Pero no hay mayor incidencia de anemia, por ejemplo, en población vegetariana que en población omnívora. Por lo tanto, más allá de ese suplemento de B12, no sería necesario, por lo general, tener que tomar un suplemento específico por el hecho de ser vegana. Bueno, la mayoría de las mujeres embarazadas toman su polivitamínico, claro, ese con su... Pero yo creo que sería muy importante, no sé vuestra opinión, lo que había insistido, y es que una persona, porque hay muchas personas que de pronto dicen sus conocimientos de nutrición son más bien escasos y de pronto dicen, por su filosofía que tú has dicho, voy a ser vegano. Y entonces hacen unas dietas realmente que pueden obtener muchos déficits nutricionales. Entonces, no sé si que pensáis que para que una embarazada sea vegana, indudablemente tiene que ir muy bien asesorada, ¿o no pensáis eso? ¿O que ella por su cuenta decide? ¿De qué opináis? Por supuesto, necesita el asesoramiento de un nutricionista o un endocrino, vamos, seguro, porque si no, al final puede acarrear problemas para ella, problemas para el feto y problemas que pueden ir a la larga a problemas importantes a nivel clínico. Entonces, por supuesto. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Aunque el asesoramiento es imprescindible, una vez establecidas esas pautas de dieta saludable que cubra todos esos requerimientos, no es complicado de llevar, pero claro, tiene que haber un asesoramiento detrás que deje claros todas esas necesidades. Muy bien. Desiree, ¿cuándo empezó la historia de...? Porque yo creo que casi de siempre, pero ya, digamos, ahora hay como un boom, ¿no? De eso. A nivel histórico, ¿cuándo se empezó a hacer la dieta vegana? Pues como has dicho, realmente ahora mismo parece que está de moda, ¿no? Que todo el mundo sea vegano o vegetariano, es la moda, es lo healthy, es lo que está bien, ¿no? Realmente surgió en el siglo VI a.C., es decir, Pitágoras
se dice que fue el primer vegetariano. Y realmente Pitágoras no llevaba una dieta vegetariana como tal, sino que decía que no hacía falta hacer sufrir a los animales para obtener todos los nutrientes y que incluso el prescindir de esos animales puede incluso mejorar la salud. Es cierto que en la Edad Media también se intentó llevar este tipo de dieta vegetariana y sobre todo el mayor auge fue ya en el siglo XIX, en el que, pues, curiosamente destaca el movimiento de los adventistas del séptimo día, en el que John Harvey Kellogg, el de los Kellogg's, pues era vegetariano, pertenecía a este movimiento y gracias a un simple olvido tonto, creó esos Kellogg's y los vendió con su hermano y ahora son tan famosos. Pues empezaría con... Muy poco recomendable. Y muy poco recomendable, efectivamente. Porque llevan azúcar a punta pala, o sea que muy vegano, pero luego no ha influido nefastamente a la mayoría. Exactamente. Pues empezaría en el siglo VI y su mayor auge, siglo XIX. O sea que realmente estamos, quiero decir, Pitágoras ya hablaba de esto, o sea que aunque ahora esté muy en boga, realmente es muy antiguo. Muy antiguo. ¿Y tú por qué crees, Alfredo, que la gente se hace vegana? ¿Cuáles son tú como nutricionista, dietista, verás pacientes veganos y te dicen, pues yo me he hecho vegano por tal cosa? ¿Qué? Fíjate, he encontrado motivos como simplemente le he cogido asco al consumo a comer carne y cada vez he ido consumiendo menos por simple sabor, pero principalmente suele ser un motivo moral, ético, de no querer hacer daño a otros animales sin necesidad, ¿vale? Luego se extiende ese motivo también al hecho de que por la industrialización, ese trato que se le da a los animales muchas veces no les garantiza una calidad de vida. Entonces ya no es tanto el que haya una muerte detrás, sino cómo viven esa vida esos animales. Luego hay gente también que encuentra motivos de salud, aunque muchas veces no están justificados porque encuentran en la carne como todos sus problemas, cuando muchas veces no está ahí, sino en un estilo de vida en general. Y por último, lo que está muy en auge y creo que es bastante importante es el tema de la sostenibilidad. Mucha gente se está dando cuenta y hay muchas organizaciones detrás también apoyando esa idea de que el producir las producciones de alimentos de origen vegetal es mucho más rentable a nivel de huella de carbono, a nivel de consumo hídrico que el ganadero. Entonces, de cara a reducir esos gases de efecto invernadero y ese consumo de recursos, puede ser una buena medida. Ya no solo a lo mejor no el irnos a una dieta vegetariana o una dieta vegana como tal, sino el simple hecho de reducir el consumo de carne. Muy bien. Desiree, vamos a ver, está el tema un vegano. Un vegano no toma lácteos. Una de las fuentes importantes de calcio son los lácteos. Entonces, ¿de dónde pueden obtener los veganos el calcio y la vitamina D que necesitan a lo largo del día? Pues realmente de los alimentos vegetales pueden obtenerlo perfectamente. Es cierto que la vitamina D tenemos dos formas, ¿no? Se dice que está la vitamina D3 de origen animal y la D2 de origen vegetal, pero la vitamina D, por ejemplo, la podemos obtener del propio sol, de tomar el sol podemos obtener esa vitamina D. Y el calcio realmente está en los alimentos vegetales. Si analizamos el tofu, 100 gramos de tofu, tan famoso entre los veganos, nos aporta 250 miligramos de calcio, es decir, muchísimo más que la leche. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema de todo esto? Los denominados antinutrientes, como por ejemplo el ácido fítico. Esos antinutrientes lo que van a producir es que no se absorba bien lo que sería el calcio y otros muchos. Pero existen muchísimas estrategias que pueden hacer y pueden producir que se absorba mucho mejor. Por ejemplo, podríamos poner a germinar lo que sería el alimento, podríamos tostarlo, como en el caso de los frutos secos, podríamos ponerlo a remojo, podríamos cocerlo. Todo eso reduce ese contenido en ácido fítico y puede hacer que el calcio se absorba perfectamente. Entonces, realmente pueden obtenerlo perfectamente de los alimentos de origen vegetal y no hay problema alguno. Y la vitamina D, porque la vitamina D, que ahora ya se considera una hormona, realmente en Europa hay un 40% de la población, incluyendo España y incluyendo nuestra región, con todo el sol que hay, que tiene déficit de vitamina D. ¿Estaría indicado analizar la vitamina D en las personas veganas por si tuvieran déficit y suplementarla?
Realmente se han elaborado varios estudios y se ha visto que no tienen por qué tener ese déficit, pero lo que acabas de decir es cierto. En España hay mucho déficit de vitamina D y no se entiende por qué, si este es el país del sol. Sin embargo, en los países del norte hay menos déficit que en España. Esto se atribuye básicamente a que llevan más cuidado, es decir, fortifican más los alimentos en vitamina D y toman más precauciones de ir a tomar el sol unos 15 minutos al día y demás. En España pues nos descuidamos mucho en eso. Y también parece que hay estudios que dicen que el sol, lo que hemos dicho, yo lo he dicho 1500 veces, de que en 10 minutos 3 veces a la semana en las partes expuestas, cuidado que en el invierno es cara y manos, que hay un estudio en la Universidad de Valencia que dice que no es nada de suficiente con eso, por eso aquí en España habría también déficit. Pero en los veganos sería conveniente, por lo menos, a lo mejor analizarla, ¿no? Se podría indicar que tomasen alimentos fortificados en vitamina D, porque eso nunca está de más, por supuesto. Muy bien. ¿Puedo hacer una puntualización? Todo lo que quieras. Esto es... Claro, realmente lo que se está viendo con el último avance en vitamina D es que para alcanzar las dosis, ya no solo las necesarias, sino las óptimas, prácticamente va a ser imposible por medio de la alimentación, seas vegetariano, vegano, omnívoro. Es más, la fuente principal de vitamina D siempre va a ser la exposición solar. Pero efectivamente, como habéis dicho, la poca exposición que tenemos, aun con el buen clima que tenemos aquí en España, tú piensas que la mayoría de trabajos o el tiempo que pasamos lo hacemos entre las paredes. Entonces no tenemos tanta exposición solar y además se nos ha metido mucho miedo con el tema de la exposición al sol, de los protectores solares y no llega a ser suficiente esa exposición. Entonces realmente yo creo que sería indicado no solo comprobar esos niveles de vitamina D en población vegana y vegetariana, sino en población general, ya que cuando hablamos de un 40% de déficit, realmente tenemos un 1,5% de población vegetariana. La gran mayoría de gente con déficit no es vegetariana. No, me parece muy interesante la aportación, pero yo te digo que yo he hecho aquí un programa sobre los cuidados de la piel. Y claro, si aquí hay un dermatólogo, es que el melanoma va disparado, claro, la incidencia de melanoma. Entonces con el sol sí hay que tener cuidado. Pero quizás lo que tú has dicho, Desiree, alimentos que están fortificados con vitamina D. De hecho, muchas leches se le añaden y todo eso. Muy bien. Alfredo, ¿qué alimentos no deberían de faltar en la despensa si eres vegano? Bueno, principalmente legumbres por su aporte proteico, aporte mineral, aporte vitamínico, verduras, frutos secos, son alimentos que van a tener una gran riqueza nutricional y estos alimentos igualmente serían los imprescindibles o los óptimos que hay en la dieta de la mayoría de personas, pero principalmente cuidando esos grupos van a cubrir la mayoría de necesidades. O sea, las legumbres, has dicho, muy importantes, las verduras, las frutas, todo eso, porque todos conocemos veganos que no les gustan las frutas. Todos. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Claro. Ahí encontramos que los problemas de salud muchas veces en población vegetariana viene por esa mala calidad de la dieta, pero como puede ser una persona omnívora, que al final si estás basando tu consumo en productos procesados y ultraprocesados, es que vas a tener deficiencias, lleves el estilo de alimentación que lleves. Y el hierro, Desiree, porque el hierro también, el hierro de los animales, el hierro hemo que se llama, se absorbe mucho mejor que el hierro de los vegetales, que los vegetales también tienen hierro, pero ¿qué tenemos que hacer para que poder tomar el hierro suficiente una persona que sea vegana? Con el hierro pasaría algo parecido con el calcio. Realmente, efectivamente, distinguimos dos tipos de hierro, el hemo o hemínico y el no hemo o no hemínico. El predominante en los vegetales es el no hemo o no hemínico y se absorbe simplemente de un 1 a un 20%, es decir, muy poquito. ¿Cómo podemos hacer que ese hierro se absorba mejor? Pues con estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es tomar vitamina C. Es decir, acompañar esos alimentos con vitamina C. Esa vitamina C lo que va a hacer es convertir o reducir el hierro férrico a ferroso y ese hierro ferroso se va a unir menos al ácido fítico, a ese antinutriente que hemos dicho antes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a absorber muchísimo mejor y vale, es cierto que la absorción es menor, pero mejor conseguir ese 20 que conseguir ese 1%.
Vale, sí, es cierto que las personas veganas pueden tener anemia ferropénica, pero al igual que pueden tener una persona que no sea vegana y que sea omnívora. Todo está en cuidar la dieta y en hacer todas las estrategias posibles para adquirir los nutrientes de forma eficiente. Y saber, ¿no? Saber es muy importante. Sí. Y luego habrá, por ejemplo, esto en mujeres, por el tema de las reglas, muchas mujeres, aunque no fueran veganas, tienen anemia por las pérdidas, o sea que en esos casos hay que suplementarlos totalmente, ¿no? Por supuesto. Has dicho, lo has dicho varias veces, nosotros, los nutricionistas, endocrinos, casi siempre hablamos de los nutrientes, pero tú has hecho ya varias referencias a los antinutrientes, el ácido fítico y tal. Cuéntanos un poco exactamente qué son los antinutrientes y cuáles son los más significativos. Pues los antinutrientes serían aquellos, como el ácido fítico o los oxalatos, por ejemplo, que lo que van a hacer es que se van a unir, por así decirlo, a ese nutriente y no van a dejar que se absorba de forma efectiva, ¿vale? Los nutrientes tienen una biodisponibilidad, es decir, se van a absorber y van a estar disponibles para poder utilizarlos, y esos antinutrientes van a hacer que esa biodisponibilidad se reduzca muchísimo. Entonces hay que intentar evitarlos. ¿Cómo se reducen o cómo se evitan? Con las estrategias que hemos dicho de cocer, en lugar de dejarlos al natural, por ejemplo, los frutos secos, tostarlos, de dejar germinar, etc. O sea que sería exactamente lo mismo que has dicho para el calcio. Exacto. Una pregunta, Alfredo. Vamos a ver, uno de los grandes problemas en la sociedad actual, de las enfermedades que más mortalidad ocasionan junto con las cardiovasculares, es el cáncer. ¿Las personas veganas tienen menos riesgo de cáncer? A ver, es una pregunta... Trampa no, ¿eh? Sí, pero se puede responder con pinzas, porque la mayoría de estudios que hay detrás son de tipo observacional, o sea que sí que hay una correlación. O sea, se ve una relación entre las personas que llevan una dieta vegetariana o vegana y una reducción de la incidencia de ciertos cánceres. Pero claro, aquí entramos también en ese estilo de vida que va acompañando. Por ejemplo, como se vio en el estudio hecho por el doctor Ornish, en el cual se instauraba una dieta vegana, además reducida en grasas, en personas que habían superado cáncer de próstata, se vio que luego reincidían solamente un 5%, mientras que los que no hacían esos cambios había un 27% de reincidencia. Pero claro, en ese primer grupo también hacían ejercicio físico, yoga, meditación, es decir, había más pautas alrededor que podían participar de eso. Entonces no podemos asegurar esa mejora. A nivel de otros cánceres, como el colorectal, por ejemplo, por el aporte de fibra extra que va a tener y va a ayudar a ese tránsito y a que las sustancias estén menos tiempo en contacto con las paredes del intestino, sí se ve una mejora, una disminución en la incidencia. Pero realmente lo encontraríamos la mejora en el alto consumo de alimentos vegetales, no en la exclusión de alimentos cárnicos. No. Es decir, una dieta basada en plantas puede ser prácticamente igual de efectiva a la hora de prevenir ese tipo de enfermedades que una dieta vegetariana o una dieta vegana. Vale, pero una persona, por ejemplo, que haga una dieta mediterránea, donde, cuidado que la dieta mediterránea habría que tomar 750 gramos entre fruta y verdura al día, más las legumbres, esa persona también no tendría esa mayor incidencia de cáncer de colon. Vale. Hasta donde... Y vamos a ver, Desiré, otra plaga es la obesidad y es consecuencia de la obesidad la diabetes tipo 2. ¿Las personas veganas tienen menos riesgo de diabetes tipo 2? Pues digo lo mismo o muy parecido a lo que ha dicho Alfredo, hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios también que dicen que sí, que efectivamente los veganos tienen muchísimo menos riesgo, pero vamos a ver, es cierto que el consumo de carne, el consumo de proteínas, el consumo de grasas saturadas está asociado a un incremento de la glucemia, es decir, del azúcar en sangre, y está asociado a un incremento de la resistencia a la insulina. Todo ello puede derivar en esa diabetes mellitus tipo 2. Y también es cierto que los carbohidratos complejos junto con la fibra no están asociados, sino que están asociados a una disminución de la glucemia y de esa insulinoresistencia, cierto. Pero ¿y qué pasa si esa persona vegana adora ir a su casa y hacerse bizcochos con harina de trigo, que es vegetal, azúcar, que también se obtiene de los vegetales, y margarina, que también es vegetal? ¿Y qué pasa si a esa persona le encanta tomarse rebozados con algún tipo de emulador de ese huevo, ¿no? Y realmente está
incrementando ese consumo de grasas saturadas, pues al final ese riesgo lo vas a tener igualmente. Es decir, lo que pasa en esos estudios es que esas personas tenían muy controladas las dietas también y eran personas que realizaban dietas equilibradas y saludables. Entonces, hay estudios que dicen que sí. Pero hay que cogerlo con pinzas. Hay que cogerlo con pinzas, efectivamente. No, me parece... Es verdad es que una persona puede ser vegana y hacer una dieta bastante mala, ¿no? Como veremos, ¿no? Y la pregunta del millón, porque hablamos de obesidad, hemos hablado de diabetes, de cáncer, etcétera, pero la pregunta es, ¿los veganos viven más años que los que no son veganos? Pues fíjate, hay un estudio de la Universidad de Oxford, un gran estudio de los vegetarianos, el EPIC se llama, en el cual los primeros resultados que se analizaron era que las personas, la mortalidad antes de los 90 años era igual, la mortalidad total, tanto en vegetarianos como en omnívoros. Pero luego se hizo una corrección en la cual se vio la gente que había pasado de ser omnívora a ser vegetariana y sí que se vio una disminución del 8% de mortalidad total en el estudio y se confirmaba más aún si lo adelantábamos a los 75 años. Entonces, volvemos a lo mismo, a nivel observacional y más de relación que de causa, podríamos decir que sí, pero cogido con pinzas. O sea, no podemos asegurar no lo podemos asegurar porque, claro, por lo que dices tú, si cogías ya antes de los que se habían hecho veganos, antes de los... Pero estás utilizando el término vegano y vegetariano. Sí. Los veganos, ¿por qué el tema...? No se ha visto diferencia entre ambos grupos. No se ha visto diferencia. En ese estudio no. O sea, en ese estudio no se vio diferencia entre los veganos, que es más, con lo que comentaba Desiree, un tema de filosofía de vida, ¿no? Bueno, Desiree, tema de las proteínas, que también es otra cosa que le preocupa a la gente. ¿Qué conocimientos debe de tener una persona vegana para tomar las proteínas que necesita? Pues una persona vegana realmente tendría que tener en cuenta tres cosas. En primer lugar, a los veganos se les recomienda una ingesta de proteínas un poquito superior a las personas omnívoras o incluso a las personas ovo-lácteo-vegetarianas. Por lo general, a las personas omnívoras se les dice que tomen 0,8 gramos por kilo de proteína diarios, mientras que a los veganos se recomienda de 1 a 1,1 gramos por kilo diarios. Eso, para empezar, tendrían que tenerlo en cuenta. Para seguir, otra de las cosas, las proteínas están compuestas por unos ladrillitos llamados aminoácidos y tenemos una serie de aminoácidos que son esenciales, es decir, que tenemos que tomar sí o sí. Y hay muchos vegetales que no tienen la cantidad suficiente de esos aminoácidos esenciales. ¿Qué tendrían que hacer? Pues simplemente combinar alimentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el grupo de las legumbres suele tener todos los aminoácidos menos la metionina, que la suele tener más bajita. El grupo de los cereales suele tenerlos casi todos, a excepción, por ejemplo, de la lisina. Oye, pues combínalos. Combina lentejas con arroz, por ejemplo, y ya tendrás todos los aminoácidos esenciales necesarios. Y una última cosa, como hemos dicho en el tema del hierro y en el tema del calcio, repito, tenemos antinutrientes, tenemos ácido fítico en esos vegetales, por lo tanto, ¿qué voy a hacer con esos alimentos para absorber mejor esas proteínas, para que tengan una mayor biodisponibilidad y digestibilidad? Pues simplemente recurrir a esas estrategias, repito, de cocido, está horneado... Está muy bien repetirlo porque es muy importante. Sí, tostado y demás para disminuir esas cantidades al final. Muy bien, o sea que, pero en principio déficit de proteínas, conociendo un poquito las cosas, no tiene por qué haberlo, ¿no? Vamos a ver, Alfredo, imaginemos que una persona es vegana y no quiere tomar suplemento de vitamina B12 como pastillica y toma algas que dicen que son ricas en vitamina B12, luego ya nos contarás tú. ¿Lo está haciendo bien? Realmente no. Por ejemplo, el alga espirulina, que es la que típicamente se asocia a esa vitamina B12, contiene análogos de esa B12 que no son activos en nuestro cuerpo, no pueden ejercer esa función a nivel metabólico. Entonces, tenemos un problema doble. El primero, que no tenemos realmente esa vitamina B12, y el segundo, en el caso de haber alguna patología asociada con ese déficit, a la hora de realizar una analítica para comprobarlo, no veríamos el déficit en analítica, tendríamos que buscar otros valores como la homocisteína para poder comprobarlo, porque esos análogos sí que aparecerían en una analítica como vitamina B12, pero no están haciendo su función. Entonces, no es que dé igual el consumo de algas o de ese aporte de B12 vegetal, es que directamente se recomienda el no tomarlo, no tomar esos sustitutos.
Vale, no, me parece muy bien todo lo que has dicho, porque efectivamente luego los análisis dan falsamente elevados, pues, y no es activa en el organismo. O sea que Desiree, el zinc, ¿vale? Otro micronutriente. ¿Para qué sirve y una persona vegana debería de tomar suplementos de zinc o no? Pues ¿para qué sirve el zinc? El zinc es un mineral imprescindible en nuestro organismo, al igual que todos, pero este es imprescindible porque forma parte de más de 300 enzimas. Las enzimas son esos biocatalizadores que hacen que las reacciones vayan más rápidas, las reacciones metabólicas. Entonces lo necesitamos, por supuesto que lo necesitamos para que esas reacciones tengan lugar, y de hecho tenemos aproximadamente en nuestro organismo de 2 a 4 gramos aproximadamente de zinc en total. ¿Y qué pasa con los veganos? En los vegetales esa cantidad de zinc está muy reducida, hay muy poquito. De todas formas, si se siguen las estrategias correctas, sí que se puede llegar a los niveles correctos para que todo nuestro organismo vaya bien y funcione de forma adecuada. En los estudios que se han realizado no se ha visto deficiencia de zinc en veganos, siempre y cuando lleven esa dieta equilibrada. Por lo tanto, si consultan con un nutricionista o con un endocrino, no habría problema y podrían no tomar esos suplementos. La última pregunta que tenía aquí para ti me la voy a saltar porque has insistido, no, porque te iba a preguntar que si todos los veganos deberían de consultar con un endocrino, con un nutricionista, y la respuesta la has dicho tú, que hay que consultar porque si no, a veces es bastante complicado, ¿no? Sí, al igual que pasaría no solo con los veganos, sino con aquella persona, como hemos estado hablando antes, que quiere hacer una dieta de tipo cetogénico, que quiere hacer la dieta paleolítica, que quiere hacer el ayuno intermitente. Con todo lo que te puedes aventurar tienes que preguntar si no lo conoces. Sí. Entonces, por supuesto... Y si es bueno o malo. Exactamente. Había una pregunta de la calle que eran los que que toman leche, huevos, vegetales y pescado. Que si esos tenían que tomar vitamina B12. Pues eso tiene un nombre, ¿no? Sí, se llama pisciovolácteo vegetariano. O sea que eso ya y nada es lo mismo, ¿no? Que realmente a esas personas yo creo que no se les puede catalogar como vegetarianas en sí al tomar pescado. Hombre, están tomando una pequeña fuente. Si tomasen la cantidad necesaria, quizá no haría falta. Y Alfredo, última pregunta. ¿Qué consejo le daría a una persona que no es vegana y decide hacerse vegana? Bueno, principalmente, como ya hemos dicho a lo largo del programa, que busque asesoramiento, que no vaya a lo loco. Luego, que independientemente de la razón por la cual lo haya decidido, va a estar bien, es decir, siempre y cuando lo haga dentro del marco de una dieta saludable. Y que un consejo práctico sería que fuera reduciendo poco a poco el consumo de fuentes proteicas, como por ejemplo son las carnes, los pescados y si va a ser vegano, los huevos y los lácteos, para ir introduciendo ese aporte de legumbres, porque para llegar a consumir la cantidad necesaria de legumbres, ese aporte extra de fibra puede causar una distensión abdominal, un poco de malestar digestivo, que se generan adaptaciones y finalmente no tiene por qué haber ningún tipo de problema, pero porque no sea un cambio drástico, muy brusco, poco a poco ir reduciendo ese consumo. Puedes empezar por 1 o 2 días a la semana, eliminar la carne y meter esa proteína vegetal y poco a poco ir extendiéndolo a toda tu alimentación. O sea que lo que le aconseja realmente es disminuyendo la ingesta, no de pasar de un día a otro, porque si no, tiene que comer la cantidad de legumbres para las proteínas, etcétera, etcétera, y se le va a hinchar la barriga. Claro. Piensa realmente que una persona con una dieta vegana estricta va a consumir legumbres a diario. Claro, debe consumirla, claro. Legumbres y cereales, muy bien. Si queréis mandar un último mensaje antes de dar paso a nuestro compañero José María Sandri, ¿qué mensaje le diréis a las personas que son veganas? Pues yo que consulten con el nutricionista, por supuesto con el endocrino, ya que si lo hacen a lo loco, al final pueden tener algún tipo de carencia y eso a la larga puede causarles repercusiones graves que no deberían tener, porque simplemente con consultar a la persona que sabe ya lo tienes todo. Solucionado. ¿Y Alfredo? Pues principalmente que tanto vegetarianos como veganos, como personas que simplemente han decidido reducir el consumo de carne, están haciendo realmente unos cambios que por lo general van a ser positivos siempre y cuando vayan en ese marco de alimentación saludable. Entonces, que adelante, que vayan por ellos.
Bueno, yo creo que habéis dejado muchas dudas resueltas sobre los veganos, que a veces lo peor es cuando a veces la filosofía, la agresividad que pueden manifestar, ¿no? Pero que realmente es una dieta que, como decíais los dos, bien llevada, bien asesorada, no tiene ningún problema. Otro día hablaremos en este programa de la dieta mediterránea, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Os doy las gracias y ahora pues daremos un paso a la segunda parte del programa con José María Sandri, nuestro compañero nutricionista. Muy bien, pues muchas gracias y nos seguiremos viendo. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a dar comienzo a la segunda parte del programa. Tenemos de invitado a José María Sandri, que es coordinador del Máster de Nutrición Clínica en la UCAM. Muchas gracias por venir, José María. Gracias a ti por invitarme, por supuesto. Muy bien, no perdamos el tiempo. Ya nos hemos halagado suficientemente durante muchos años. Efectivamente. Vamos a ver, Sandri. Las dietas veganas, estamos hablando de las veganas, ¿están relacionadas con una filosofía de vida o se pueden enmarcar en que sea una moda ahora? A ver, realmente la dieta vegetariana ya de por sí, desde sus fundamentos en el año 1843, en que la sociedad vegana o vegetariana británica fue la que de alguna forma acuñó el nombre vegetariano y a partir de ahí se plantea, ya lo plantea como una filosofía de vida, ¿vale? Por tanto, sí es verdad que no lo diría en principio como una moda, pero sí que no solamente es una forma de comer, sino una forma de entender la vida, que probablemente sea una de las principales causas de los posibles beneficios que pueda tener esta dieta. A partir de ahí aparece la palabra vegano. Muchas veces se interpreta vegano como que es más estricto, ¿no? Realmente el vegetariano puede ser tan estricto y por tanto un vegetariano estricto también es un vegano. Lo que ocurre es que el vegano, aparte de eso, pues tiene otra connotación desde el punto de vista de la defensa de los animales, en cuanto a que ellos tampoco utilizan pues jerseys de lana o utilizan la lana, ni utilizan el cuero, ni nada por el estilo, ¿vale? Y junto con todo esto, pues hombre, en 1843 el planteamiento de el cambio climático y de la gran cantidad de CO2 o de metano que pueden desarrollar consigo la macroganadería en la que estamos ahora inmersos, pues no parece que fuera aquellos momentos una circunstancia. Que en este caso y ahora mismo sí. ¿Se puede considerar una moda? Yo no diría tanto considerarlo una moda como sí, digamos, ir modificando los comportamientos o ir modificando las estructuras filosóficas del vegetarianismo en base a los criterios que se van planteando progresivamente a lo largo del tiempo. Entonces, efectivamente, hoy por hoy, el vegano es una persona que evidentemente pues, promociona el comercio local, promociona el que no vayamos a las grandes superficies a realizar grandes compras, porque teóricamente pues, hay mucha más cantidad de alimentación procesada. Bueno, no lo diría tanto como una moda, pero que sí evidentemente es una filosofía y que se va modificando con arreglo a las características de los tiempos. Hay unos veganos que se llaman crudiveganos. ¿En qué consiste ser crudivegano? Vale. Crudivegano consiste, digamos que de alguna manera, quiere acercarse un poco más a la filosofía o digamos un poco a cómo el hombre se ha ido alimentando desde los principios, ¿no? Es decir, evidentemente mientras el hombre no se socializó y empezó con la agricultura y la ganadería, previamente pues era nómada y como tal nómada pues teóricamente pues solamente se alimentaba de las frutas y los frutos que pudieran existir de una forma, evidentemente los frutos y las frutas estaban antes que llegara el hombre, eso es obvio, ¿no? Entonces, basándose en esa teoría, el crudivegano es aquella persona que no elabora los alimentos o como mucho los elabora a temperaturas máximas de 40 a 45 grados. Eso es lo que sería el crudivegano. De alguna manera
bueno, eso podría ir un poquito en contra de la digestibilidad de los alimentos, ¿verdad? Pero bueno, en principio plurivegano es aquella persona que no elabora alimentos o como mucho los elabora a unas temperaturas no superior a 45 grados con el intento de minimizar las mermas o las pérdidas de micronutrientes que puedan tener pues, con la elaboración a 100 grados en el caso de la ebullición o en un sofrito llevarlo a 160 grados en el caso de los aceites. Muy bien. Vamos a ver, Sandri. Vamos a un niño o una niña que es vegetariano, no vegano, ¿eh? Y puede tener una disminución de la talla si hace esta dieta, y si es vegano, la misma pregunta. Vale. Vamos a poner que entonces el niño es un vegetariano estricto. Y entonces, Sí. si decimos que es un vegetariano estricto, de alguna forma, independientemente de que el niño haya imbuido o no una filosofía de vida, la forma de alimentarse sí es exactamente igual. Sí. Con lo cual podemos decir vegetariano estricto y nos referimos exactamente a los dos. A ver, tú recordarás, igual que yo, que hace muchos años pues a la fibra no se le consideraba, no se le daba ni la más mínima importancia. Realmente casi ni, pues si no tomaba fibra pues tampoco pasa nada y eso lo hemos vivido tú y yo porque tenemos ya una edad un poquito avanzada. Pero independientemente de todo eso, en un momento determinado, porque tú sabes muy bien también, y sobre todo en el nivel de nutrición, los movimientos son muy pendulares, es decir, o estamos en el todo o estamos en la nada, ¿verdad? Y entonces, en un momento determinado se vio que la fibra sí tenía un efecto. Eso se observó fundamentalmente porque se vio que la sociedad norteamericana tenía una gran, predisposición a tener cánceres digestivos, del tracto digestivo, cáncer de colon, cáncer de estómago, y se veía que las personas asiáticas no la tenían, ¿vale? Tenían una menos predisposición a eso, ¿no? Entonces se pudo ver y decir, bueno, evidentemente siempre que hay una situación en este sentido es por lo que estamos comiendo, es decir, como decía Hipócrates, que la comida sea tu medicina, ¿no? Es decir, o somos como nos alimentamos. Entonces, vieron que, bueno, evidentemente algo tenía que ver la comida. Claro, evidentemente los asiáticos comían mucha más verdura, mientras los ciudadanos norteamericanos tenían mucha más ingesta de carnes rojas y de carnes. De alguna forma se dijeron, bueno, aquí pasa algo, es evidente que la fibra parece que mejora. Eso además observó que todos sabemos que hay gran cantidad de comunidades chinas que se trasladan a Estados Unidos, ¿vale? Y cuando ellos pasan un tiempo en esa sociedad y se adaptan a la forma de comer a esa sociedad, ellos se asemejan ya desde un punto de vista epidemiológico a la cantidad de cáncer exactamente igual que el americano. Con lo cual, de alguna forma, se interpreta que la fibra es positiva. ¿Qué ocurrió en ese momento? Pues en ese momento ocurrió que hubo el péndulo justo hacia el otro lado, incluso se preconizó la necesidad de dar hasta 40 gramos de fibra dietética a día, lo cual siempre he dicho que a lo mejor hay que coger una palangana de alfalfa, porque si no, no hay forma humana de poder comerse esa cantidad de fibra dietética. Y entonces se pudo observar en un espacio de tiempo no demasiado, porque evidentemente todas las cuestiones de observacionales son epidemiológicas en cuanto al tema de la comida, pues se pudo observar que los niños que tenían esa ingesta de fibra tan importante parece que tenían una merma estatural, que no ponderal, estatural, es decir, que había una disminución. Claro, hay una cosa que está clara. Siempre que comemos más de lo uno, dejamos de comer de lo otro. Eso es una realidad tangible, ¿vale? Y además la fibra es saciante, obviamente, ¿vale? Con lo cual, de alguna forma, probablemente lo que haya es una disminución calórica que en el caso de los niños que están en ese crecimiento estatural tan brutal, pues parece que así que efectivamente puede haber una merma en ese sentido. Pero a partir de ahí habría que hacer unos estudios mucho más profundos. Probablemente si se alimentaran bien y eso... no tendrían ningún problema. Lo que pasa es que lo hemos comentado antes con Desiree y con Alfredo. Sí, que realmente alimentarse bien, siendo vegano, hay que tener conocimiento Sí. o ir bien asesorado, ¿no? Está hablando de la fibra, ¿no? Que todo el mundo sabe que la fibra es la parte de los vegetales que no se absorbe y que tenemos la soluble porque se disuelve en agua y la insoluble que no es así. Exacto. Y que se recomienda, pues en torno, como tú has dicho, de 25 o 30 gramos fibra dietética Vale, día. pero sí. a veces cuando una persona es vegana y come bastantes cantidades de alimentos, y si toma, por ejemplo, el pan integral, las legumbres, tal, a veces se va a 40 gramos de fibra. La fibra puede disminuir o retrasar la absorción de nutrientes. De micronutrientes. ¿Puede tomar tanta fibra llevar a un déficit de micronutrientes o el organismo se adapta?
A ver, en principio, por los estudios que se han podido realizar, no se puede definir que esa cantidad de fibra pueda o no tener una afectación directa sobre todos los micronutrientes. Sí puede haber alguna merma en alguno de los micronutrientes. ¿Por qué? Porque hay una cosa que supongo que ya la habréis hablado en muchas ocasiones, que se llama la biodisponibilidad. Es decir, cantidad de alimento o de alimento que nosotros tomamos que contiene una serie de nutrientes, y esa cantidad de nutrientes, cuánta cantidad se absorbe, ¿vale? Entonces, pongamos por caso el tema del calcio, ¿vale? Muy bien. Normalmente todo el mundo interpreta y entiende, y es verdad, que una buena manera de obtener calcio es a través de los lácteos, ¿vale? Pero el vegetariano estricto no toma lácteos, ¿vale? Bien, pero, por ejemplo, la leche tiene 125 miligramos de calcio por cada 100 gramos. Las alubias blancas tienen 150 miligramos de calcio por cada 100 gramos. Y dices, ostras, pues entonces, ¿por qué damos tanta leche y no damos más legumbres? Bueno, independientemente de las consecuencias posteriores a la ingesta de las legumbres que todos conocemos. Pues porque esa cubierta entérica, esa cubierta que tiene la alubia, que es fibra, impide la absorción de gran cantidad de calcio, de tal manera que ese calcio muchas veces no suele ser más de un 5 o un 10% de lo que contiene el alimento, lo que nosotros somos capaces de absorber. Poca biodisponibilidad. Poca biodisponibilidad del alimento en este caso. Digo eso como, por ejemplo, digo que las alubias tienen muchísimo hierro, y es verdad, pero también tenemos una disminución de la biodisponibilidad del hierro cuando nosotros tomamos las lentejas. Por tanto, hay que observar y comprobar en un momento determinado que exista la posibilidad de que ciertos micronutrientes, y sobre todo vitaminas y minerales, que son los micronutrientes al fin y al cabo, puedan tener alguna merma. Sí se pueden tener, y hay que observarlo. Muy bien. ¿Y la relación entre los veganos y la obesidad? ¿Un vegano puede ser obeso? Evidentemente que sí. Es decir, vamos a ver, un vegano, yo lo siento, pero es que un vegano también puede ser un picador. Claro. Es decir, entre comidas. Sí, sí. Y por muy vegano que sea, a veces picar no se suele picar zanahorias como el conejo Bugs Bunny, ni pepinos. Más bien se suelen picar pues lo que ellos también ingieren, evidentemente, frutos secos. Y eso, evidentemente, tiene una cantidad de calorías tremendas. Es decir, no olvidemos que 100 gramos de almendras tienen 698 calorías. Lo que viene a ser más o menos casi la cena de una persona, es decir, y 100 gramos, pues como te pongas tonto, te lo tomas una sentada, vamos. O sea, el vegano, no sé si el vegano tomará cerveza, porque el alcohol no suele ser su mayor predisposición, pero bueno, puede tomar cerveza sin alcohol, es decir, evidentemente que sí. Además, hay que tener en cuenta que fundamentalmente toman carbohidratos y grasas, por tanto, claro que pueden ser obesos. Sí, porque sabes tú que hay muchas personas que piensan que el hecho de ser vegano implica que hay muchas enfermedades que no van a tener, y una de ellas la obesidad. De hecho, ¿las personas veganas tienen menor riesgo de infarto, de ictus, en resumen, de enfermedades cardiovasculares? A ver, si buscamos literatura, ¿vale?, vegetariana, evidentemente observaremos que hay gran cantidad, digamos, de manifestaciones, en el sentido de que, bueno, incluso llegan a decir que previenen, por ejemplo, con la diabetes, ¿no? Es decir, que previenen la diabetes y que, a ver, el decir prevenir la diabetes es un poco complejo, en el sentido de decir, bueno, digamos que a lo mejor la población vegana o vegetariana tiene menor incidencia de diabetes tipo 2, porque la diabetes tipo 1 no tiene nada que ver con esto, la diabetes tipo 1 va por otro lado, es un proceso inmunitario y por tanto no tiene nada que ver, ¿no? Pero, claro, decimos también que el vegetariano o el vegano, al mismo tiempo, todo es una filosofía y un sistema de vida. Y claro, normalmente el vegetariano y el vegano, no es menos cierto que suelen tener mayor predisposición, aparte de comer de una forma distinta y evidentemente también, pues, de realizar ejercicio, de ser menos sedentario. Bueno, hay una serie de circunstancias alrededor que probablemente sí que lo puedan incidir. Ahora, claro, evidentemente también, si tienes menos predisposición, pues probablemente tengas menos predisposición cardiovascular, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, también yo
a ver, tampoco quiero darme aquí de experto de vegetarianismo, porque tampoco soy un experto en vegetarianismo, pero muchas veces me he planteado, por ejemplo, la regulación omega 3, omega 6 en los vegetarianos, ¿cómo se puede regular? Es decir, por ejemplo, ¿no? Y al fin y al cabo el omega 3 es un protector cardiovascular. Es decir, probablemente sí. Ahora, yo también he llegado a leer, sinceramente, pues que también disminuye la incidencia de cataratas. No sé, a veces esto yo creo que ya hay cosas que no quiero, bueno, pues a lo mejor sí, pero es un poco complejo, ¿no? Es que en la dieta mediterránea, por ejemplo, el 75-80% de la alimentación en la dieta mediterránea son vegetales. Evidentemente. O sea que es que el problema es que a veces yo creo, ¿no?, de que hablamos de los veganos, que es una filosofía de vida muy respetable y con una alimentación que con buen conocimiento es bastante correcta, pero lo que pasa es que luego en la dieta mediterránea la mayoría de la gente se olvida que el 80% de la dieta mediterránea son vegetales, porque es fruta, verdura, legumbre, aceite de oliva, especies de vegetales, es decir, cereales, el pan... Si nos vamos a lo que digamos fue la preconización de la dieta mediterránea, que era el hombre de Creta pues comía un poco de cordero a lo largo de la semana y para usted de contar, es decir, y huevos, evidentemente también los tomaba, veganos, claro, pero me refiero que evidentemente él fundamentalmente tomaba de lo que cultivaba. Obviamente, por tanto, claro, lo que pasa es que aquí podemos ya empezar a volar de otra vez, o podríamos plantear lo que en su momento el profesor Carmena, que tú y yo conocimos hace muchos años, también habló de la McDonaldización de la dieta mediterránea, ¿no? Es decir, entonces, claro, hemos modificado mucho los comportamientos, con lo cual no estamos haciendo una dieta mediterránea. Haremos un programa específico de la dieta mediterránea porque yo creo que se lo merece. Sí, una pregunta que creo que también se le ha hecho a Desiree, pero que es muy importante. ¿Una persona puede ser vegana y alimentarse mal? Sí, si no tiene conocimientos suficientes, sí. ¿Y hay productos, digamos, elaborados industrialmente para veganos? Sí, claro que hay productos alimentarios pero para veganos. A ver, lo que pasa es que te estás refiriendo a los productos enriquecidos en cianocobalamina, o te estás refiriendo a, por ejemplo, a las hamburguesas vegetales. No, me estoy refiriendo incluso a productos que podríamos llamar ultraprocesados para veganos. Digamos que hay alimentos enriquecidos para veganos, evidentemente, y ultraprocesados para veganos, claro que los hay, independientemente de mientras no lleven carne, y claro que pueden ser ultraprocesados y pueden también existir dentro de la industria, y de hecho ellos toman muchos zumos, y hay zumos que sí, hay zumos que no son tan convenientes, ellos suelen conocerlo y suelen saberlo, ¿vale? Última pregunta, Sandri, porque creo que es interesante. Antes hemos dicho que la vitamina B12 hay que suplementarla obligatoriamente, pero a veces se analiza la vitamina B12, pero no siempre con eso es suficiente, y entonces se mide también la homocisteína. ¿Por qué hay que medir las dos para hacer una buena valoración de la vitamina B12? Vale. Ahí me vas a permitir a lo mejor un par de minutillos para poder intentar explicar, aunque tenemos poco tiempo. Bueno, vamos a plantear, es decir, ¿para qué sirve la vitamina B12? Fundamentalmente para dos circunstancias: para metabolizar las proteínas, por un lado, y para la producción de glóbulos rojos. Vale. Si hay un déficit de vitamina B12, podemos encontrarnos con dos circunstancias: o una anemia megaloblástica, o no tenerla, es decir, es una de las causas fundamentales. Entonces tú haces una analítica, observas que tiene una anemia que se denomina megaloblástica, bueno, blastos grandes, ¿vale? Es una forma de poder verlo. Pero no tienes anemia megaloblástica, ¿quiere decir que tiene la vitamina B12 bien? No, puedes tener una vitamina B12 baja subclínica. Entonces, hemos dicho también que la vitamina B12 sirve para el metabolismo de las proteínas. Vale, las proteínas son aminoácidos, y dentro de esos aminoácidos hay un aminoácido no esencial, que es la homocisteína. Vale, pues la vitamina B12 es fundamental para el metabolismo de la homocisteína. Si tú tienes una vitamina B12 subclínica, puedes perfectamente tener una vitamina B12 baja, y entonces lo que tienes es la homocisteína alta.
Eso nos indica que tenemos que hacer. ¿Por qué es importante valorar lo que ocurre con la homocisteína? Porque la homocisteína puede provocar arteriosclerosis avanzada, precoz, y nos puede provocar y tener lesiones cardiovasculares muy importantes. Por eso no solamente hay que hacer la vitamina B12, que puede estar no baja, pero sin embargo, ser subclínica y tener una homocisteína alta. Bueno, pues después de esta magnífica explicación no tengo nada que bueno, vale. Me comprenden muy bien, pero es muy importante que la gente sepa que cuando se mida la B12 en veganos y en muchas otras personas es necesario pedir la homocisteína. Claro, evidentemente. Muy bien, pues darte las gracias, Sandri, por tu magnífica exposición y despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. En el futuro, lógicamente, haremos un programa sobre la dieta mediterránea, que es también muy importante, la más importante, diría yo, en nuestro medio. Y nada, desearos que seáis muy felices dentro de lo que podáis.